Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Dios los bendiga grandemente en esta mañana. Estamos en un tiempo de estudiar la palabra del Señor. Es nuestro tiempo. Es nuestro tiempo que le damos a la palabra del Señor para estudiar juntos, para estar en la bendición del Señor. En esta mañana vamos a tener un tiempo de oración para poder tener este tiempo y bendecir a Dios. Y de esa manera también nosotros recibir toda la bendición del Señor. Padre bendito, Dios de la gloria, queremos darte gracias en esta mañana. Gracias por tus bendiciones, gracias porque tú estás con nosotros, Señor. En nombre de Cristo Jesús te alabo y te bendigo. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Te honramos a ti, Padre, que en esta mañana podamos aprender de ti, Señor. Guiados por Dios Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, una bendición para todos mis hermanos que están en sintonía. Amén. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Dios bendiga este tiempo que tenemos para estudiar la palabra del Señor. Quiero empezar diciendo de que hemos estudiado el libro de Job. Hemos visto el último capítulo 42, donde hemos visto cosas muy interesantes. Que Job responde a Dios y reconoce su condición delante del Señor. Es algo que usted y yo también tenemos que hacer para poder quizás ser bendecidos de la mejor manera. Entonces es importante que usted y yo, al igual que Job, reconozcamos, porque decía Job, miren, qué interesante, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo tú lo puedes, Señor. Dios puede hacer todo, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dice él, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahora te ruego, Señor, y voy a hablar. Te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en todo. Esa es la palabra correcta. Por eso, queridos hermanos, algo que me llama la atención, en el versículo 16, dice: después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a sus hijas, hasta la cuarta generación. Bueno, según la Biblia, vivió 140 años después de las pruebas y tuvo hijos e hijas, dice la palabra del Señor. No se menciona quizá la edad exacta, que en este libro no se menciona cuántos años realmente tenía Job. Por eso es importante que meditemos en lo siguiente. Job vivió 140 años después de las pruebas. Se cree que antes de las pruebas ya era un hombre mayor, probablemente era de unos 70 años. Siendo un periodo quizás, si juntamos los 70 años más los 140, vemos que aproximadamente vivió Job como 200 años. Entonces eso es algo que tiene que quedar en nosotros. Decir, sí, Dios es un Dios grande, un Dios muy especial, un Dios muy maravilloso es nuestro Dios. Entonces concluimos con eso lo que hemos visto en el libro de Job, para continuar nuestro estudio, para seguir viendo el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es algo muy especial para nosotros. Hemos visto que en este libro de Job, los santos son afligidos a fin de que podamos conocer y conocernos a nosotros mismos, quizás en nuestras debilidades, momentos difíciles. El libro de los Salmos es realmente algo maravilloso, es algo lindo, precioso, porque aquí vamos a ver realmente la sinceridad y el corazón de las personas. Estos es en realidad una descripción muy sencilla que nos enseña en el libro de los Salmos. Revelan, podemos decir, es una inspiración de las oraciones y alabanzas del pueblo de Israel.
revelan la verdad de una manera quizás clara para mostrarnos. Aquí no se utilizan términos de experiencia, quizás cualquiera, sino son experiencias vividas de los personajes que han estado, que son como autores del libro de los Salmos, porque son varios, David y una serie de personajes que ya los vamos a ir viendo. Entonces es importante. Los Salmos profetizan los sufrimientos, la fe y la victoria del Mesías, Cristo Jesús. Lo mismo del pueblo de Israel. Entonces es importante. Los Salmos 22 y 60 son un ejemplo de esta profecía del Mesías. El Salmo 22, ¿no?, considera que es un lugar santísimo el libro de los Salmos. En el capítulo 22 se habla de que es un lugar santísimo de la Biblia, el poder reflexionar y analizar la palabra de Dios. El Salmo 60 es una anticipación de lo que estará en el corazón de Israel cuando se vuelva a Jehová. Son cosas muy interesantes. Los grandes temas del libro de los Salmos son Cristo, Jehová, la ley, la creación, el futuro de Israel y las emociones que el corazón regenerado experimenta en el sufrimiento, el gozo y la perplejidad. Las promesas de los Salmos son en primer lugar un carácter clarísimo de una persona necesitada de Dios. Por eso es importante. Entonces podemos decir que es la voz del oprimido pueblo de Israel, clamando por justicia, pidiendo, Señor, ayúdanos. Y también un clamor de la iglesia de Cristo Jesús hoy en día, porque hoy en día como cristianos necesitamos expresar a Dios y decirle todo eso. Podemos decir de que es importante entonces el libro de los Salmos, que podamos estudiar, que podamos aprender, que meditemos en cada capítulo, porque cada capítulo tiene una doxología, así se llama, como una introducción, donde dice el Salmo, por ejemplo en el capítulo 1 dice, el Salmo de los dos caminos. Miren qué cosa más interesante. O sea que aquí se menciona los dos caminos que puede tomar el hombre, o con Dios, o dejarse a un lado. Quiero indicarles también de que el libro de los Salmos se divide. Miren, en realidad, miren qué cosa más interesante que le voy a decir en esta mañana. Nosotros conocemos el canon bíblico con 66 libros, ¿verdad? Pero el libro de los Salmos es 5 libros en uno, ¿no? Por eso, inclusive, podemos decir de que en el libro de los Salmos encontramos 5 libros. 5 libros. El primero de los libros es en el capítulo 1 al 41. El segundo libro del capítulo 42 al 72. El tercer libro del capítulo 73 al 89. El cuarto libro del capítulo 90 al capítulo 106. Y el quinto libro del libro de los Salmos, capítulo 107 al 150. Entonces, eso es lo que podemos ir aprendiendo y conociendo mucho más. Entonces, no se va a olvidar. Es una colección de poesía hebrea, inspirada en la adoración, que describe la experiencia espiritual del pueblo judío. En el Antiguo Testamento es la revelación del corazón del pueblo judío. Es la experiencia con Dios y el hombre. En los libros históricos vemos que Dios hablando acerca del hombre. En los libros históricos que hemos ido estudiando. Hemos visto desde Job hasta el libro de Esther. Esos son los libros donde se ve la experiencia acerca del hombre.
describiendo sus fracasos, sus éxitos, ¿verdad? En los libros proféticos vemos a Dios hablando al hombre a través de las oraciones, a través de las reflexiones, que nos amonesta a los impíos, consuela a los justos. Entonces, en el libro de los Salmos vemos el hombre hablando a Dios, derramándose de todo su corazón en oración y alabanza. Y también hablando acerca de Dios, describiéndole, exaltándole por la manifestación de sus glorias, atributos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que expresar también. Miren, en el libro de Job hemos visto cómo Job, hermanos, entiende y dice realmente ahora, en el capítulo, desde el capítulo 38 al 41, cómo Dios hablando a Job, diciéndole, mira Job, tú conoces todo esto, puedes describirle estas grandezas, puedes describir toda la gloria que yo les muestro, que les enseño. No, Señor, no puedo decir. Tú eres grande, tú eres único, Señor. Por eso es importante. Entonces, esta es una comparación del pasado y del futuro y de lo que ha de acontecernos. Podemos resumir de esta manera. El libro de los Salmos, Dios ha de ser alabado en toda circunstancia de la vida. Porque Dios es fiel en el pasado, lo cual es una garantía para el futuro. Dios siempre ha sido fiel para el pueblo de Israel y es fiel hoy en día con la iglesia y será fiel también en el futuro. Ahora, cuando hablamos de los autores o quienes son considerados como autores en el libro de los Salmos, podemos mencionar a David como autor de 71 salmos, Asaf, otro siervo de Dios, que servía en el coro, en el templo, en el tiempo de David. Y también era un profeta, según muchos pasajes en la palabra del Señor. Salomón también tiene su parte en el libro de los Salmos, como rey de Israel. Moisés, como legislador de Israel, como jefe, como una autoridad. Etán, un cantor. Emán, otro cantor del Señor. Esdras, un escriba que enseñó la ley. Ezequías, un rey de Judá. Los hijos de Coré, directores de la adoración de Israel. Jedutún, un director de la música. Entonces es importante todo eso. Y también, miren, podemos ver 6 puntos especiales en el libro de los Salmos. Hay una parte que se llama los salmos de instrucción sobre el carácter de los hombres. Hombres buenos y malos, su fidelidad, su miseria. Pero vemos en el Salmo 1, cuando estemos empezando, vamos a ver realmente de los hombres buenos y malos, lo que Dios dice, el concepto que tiene Dios. También sobre la vanidad de la vida humana, sobre el deber de los gobernantes, sobre la humildad. En un segundo punto podemos ver como los salmos de alabanza y adoración, reconocimiento de la bondad de Dios, por su poder y de su gloria. En tercer lugar, salmos de acción de gracias, por la misericordia hacia los individuos, hacia el pueblo de Israel en general. Cuarto lugar, salmos devocionales, salmos de penitencia, expresivos, la confianza en la aflicción, la melancolía en cuanto a la esperanza que tenemos en Dios. Y luego los salmos mesiánicos,
que exclusivamente mencionan a nuestro Señor Jesucristo. Y también hay salmos históricos, que los vamos a ir viendo. Yo creo que Dios es grande en misericordia y en su misericordia nos va a permitir tener un tiempo muy especial para estar estudiando este libro de Salmos. Lo vamos a ir viendo cada capítulo, la enseñanza que tiene cada capítulo. ¿Por qué está escrito? ¿Qué quiere decirnos Dios? Entonces, eso es importante. Dicho esto, yo quiero que continuemos viendo. No podemos dejar de lado, ¿verdad? No podemos decir, Señor, ahora aquí quedó y gracias, ¿no? Sino solamente tenemos que aprender lo que Dios nos dice. Vamos a empezar con el primer capítulo de este libro, porque son 150 capítulos y son bastante extensos. Los vamos a ir viendo por la misericordia de Dios. Dios nos permita, queridos hermanos, aprender y conocer cada uno de estos capítulos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Dónde el Señor nos dice algo tan especial? En el capítulo 1, este es un salmo que se refiere a los dos caminos que puede tomar todo ser humano. Por eso empieza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. En otras palabras nos está diciendo que no estuvo en compañía de las personas malas, ni estuvo en camino de pecadores, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, no se detiene a hablar con pecadores, el cristiano, ni se sienta a conversar con blasfemos, sino dice que por el contrario se deleita en la ley de Jehová. Está su delicia. Y en su ley medita día y noche. Usted lee la palabra del Señor. Si usted es un hijo de Dios, debería ser ese es nuestro lema. Meditar diariamente en la palabra del Señor. ¿Qué quiere Dios enseñarnos? Perdón. ¿Qué quiere Dios enseñarnos en este día? ¿Qué es lo que dice de nosotros? La persona dice que se deleita en las delicias de Dios y medita en su palabra. Es como un árbol, miren. Esta es la característica de una persona cristiana. Es como un árbol plantado. Imagine usted que es un árbol. Usted que es cristiano, usted que es creyente en el Señor. Usted es un árbol plantado junto a corrientes de aguas. O sea, tiene las aguas, que es la palabra del Señor mismo, que nos alimenta y nos nutre. Este árbol, dice, da su fruto en su tiempo. Este árbol, si está bien plantado en el Señor, va a dar su fruto en su tiempo. ¿Y cuáles son los frutos? Lo que dice la palabra del Señor. No. Mas los frutos del Espíritu es el amor. Y luego son 9 que se mencionan, ¿verdad? Esos son los frutos que se darán en su tiempo. Amor, fe, esperanza, confianza en Dios. Y todo lo que se menciona en la palabra del Señor, ¿verdad? Y su hoja, dice, no cae. O sea, no se desanima. Si realmente esa persona está con el Señor, no se va a desanimar nunca. Siempre se va a sentir respaldado, protegido con el Señor. Y todo lo que hace va a prosperar. Y eso es lo que queremos. Como cristianos, como hijos de Dios, queremos prosperar en las cosas espirituales. Ahora dice en el capítulo 1, versículo 4, miren que estamos viendo. El versículo 4 nos dice lo contrario. La persona dice que no tiene a Dios. No así, dice, los malos,
que son como el tamo que arrebata el viento. Los malos son como una hierba que se deja llevar por el viento. Es arrojada, quizás se levanta. Por tanto, dice, esta persona que no tiene el anhelo de estar con Dios, no se va a levantar juntamente con los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. O sea, no puede haber, en la familia de Dios no puede haber personas que estén, dice, con doble ánimo, que también sean pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos. Dios conoce el camino de los justos. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mas la senda de los malos perecerá. Miren qué tremendo, ¿no? Por eso los malos no tienen, dice, arte ni parte en el juicio, ni en las reuniones de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mal. Qué hermoso salmo, ¿verdad? Este es el primer libro, el primer capítulo que estamos viendo en el primer libro. Miren, ya le decía, el primer libro está constituido de la siguiente manera, ¿no? El primer libro empieza con el capítulo 1 y va a continuar hasta el capítulo 41. Es el primer libro. O sea, estamos viendo el primer libro en el libro de los Salmos. Quizá usted no sabía, ¿verdad? El libro de los Salmos está compilado 5 libros en uno. Qué interesante. Así que el primer libro dentro del libro de Salmos es el del capítulo 1 al capítulo 41. Ahora hemos visto el primer capítulo. Hemos visto donde Dios nos dice, ¿saben qué? Hay 2 caminos, para el hombre bueno y para el hombre que no quiere nada de Dios. Miren, acabamos de aprender eso, ¿no? Siempre hemos dicho, bienaventurado el varón que está con Dios, y no así el que no está con Dios. Entonces la palabra de Dios es bien clara en decirnos. Así empieza el libro de los Salmos. Empieza diciéndonos, el que está con Dios ha elegido bien. El que no quiere con nada con Dios ha elegido mal. Es como una hierba que el viento lo mueve por aquí, por allá, que no tiene consistencia. Por eso, hermanos, es importante entender dónde estamos plantados. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Salvador? Miren qué introducción más bonita, ¿verdad? Como para meditar y decir, Señor, yo quiero ser esa persona que te adore, que te honre en todo tiempo, que siempre esté a tu lado, que te busque de todo corazón. Por eso, mis amados hermanos, esto es importante. Es importante conocer y bendecir a Dios en todo momento. Miren, yo creo que con esta introducción, porque esa es la introducción que nos da Dios. Los 2 caminos. ¿Qué elegiste, hijo? ¿Cuál es el camino que has elegido para servir? No. ¿Quieres servirme? Estás en el camino de los justos. ¿No quieres hacer nada conmigo? Estás encaminado mal. Estás en el camino de los malos. Por eso es importante que nosotros busquemos siempre a Dios. Queridos hermanos, yo creo que vamos a quedar por hoy en este lugar, habiendo meditado en este primer capítulo y dándole gracias a Dios. Vamos a agradecerle. Le invito a que usted y yo le digamos, Señor, gracias, Padre bendito. Dios mío, gracias porque nos permites tener este tiempo de meditar en tu palabra. Señor, estaremos viendo cada uno de estos capítulos. Señor, Dios mío, Señor, tú nos vas a enseñar, tú nos vas a ministrar. Queremos aprender, así como hoy hemos aprendido, Señor. Señor, para empezar, hay 2 caminos. Señor, el camino para
los que están bien delante de ti y los que se alejan de ti. Oh Dios mío, Señor, queremos estar en ese camino de los justos. Bienaventurado aquel varón que anduvo en los consejos de Dios. Bienaventurado es aquel que está con el Señor delante de ti. Dios mío, queremos estar contigo. El tiempo que queda, el tiempo que tú nos das de vida, queremos estar contigo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estaremos en nuestra próxima reunión.